imagínate que tú hace un año dices, con los 100.000 que me devuelva Marc, me compraré un piso. Pero cuando Marc te devuelve los 100.000, los pisos ahora valen 400.000. Tus inversiones tienen que ser un poco más arriesgadas a largo plazo. Mira, o eso es una locura mía. que tu inversión, el precio va a caer mañana, pues yo ya, si eso invierto mañana. Una cosa, no tiene nada que ver, pero el otro día con el discurso de Milei, vosotros que lo explicaréis mejor, él al final decía que a los estados les salía muy a cuenta cuando tienes deuda que haya inflación. De todas maneras, porque si tú tienes, digamos que una deuda concreta, me invento aquí, debo 1.000 euros y en total hay 1 millón en circulación, si de repente hay inflación, pues yo sigo debiendo 1.000 euros. Claro. ¿Cómo funciona esto concretamente para que la gente entienda que a los estados les sale a cuenta que hay inflación y por eso nunca hay deflación? Porque al final la deuda se te hace más grande. Joder, vale, a ver. Un desayuno royal. Voy a intentar, corregidme si con algo me equivoco, pero con Argentina justamente hubo un caso que se dice que hizo default de su deuda en pesos y los gobiernos anteriores a Milei decían que no hicieron nunca default, que pagaron la deuda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esto es un ejemplo, simplemente. Emitieron tanta moneda que se provocó una hiperinflación. Entonces, claro, dices, no, es que tú me habías dejado un bono que me habías dado 1.000 pesos para financiarme al Estado, yo te iba a dar el interés que estuviese convenido y pasados los 10 años, los 20 años, los 30 años, te iba a devolver los 1.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que si la inflación está descontrolada, es que 1.000 pesos hace 10 años ni se aproxima a lo que valen después. Con lo cual, claro, pagaron todo, sí, pero es que ese dinero ya no valía nada, porque ya había subido tanto. Entonces, es una cosa que es muy complicado de ver con el euro, por ejemplo, con el dólar, porque la inflación no es tan alta. Entonces, sí que puedes interiorizar un poco más que hay una cierta pérdida de valor, pero no demasiada. Sin embargo, cuando hay una hiperinflación, el problema es que, claro, esos 1.000 hace 10 años, en 10 años es que es nada, es el poder adquisitivo que tenías con 10, ¿no? Entonces, a un Estado, ¿por qué le sale rentable tener inflación? Porque la llaman el impuesto silencioso, ¿no? Que te va aplicando a todos los bolsillos, no te vas dando cuenta porque va siendo, mientras sea poco y sea controlado, pues más o menos como que se va interiorizando, no percibes que los precios se muevan tanto, entonces el Estado va emitiendo moneda para financiar toda su estructura y bueno, su déficit fiscal, y con eso genera una inflación que le hace que pagar su deuda, cuando llegue el momento de repagarla, sea mucho más barato, digamos, para ellos. Entonces, es por eso por lo que lo decía, porque ellos el problema que tienen ahora en Argentina es justamente que, no sé si os disteis cuenta que habló mucho Milei del déficit cuasi fiscal, que es una cosa que yo no tenía tan controlada, pero al final es el déficit que se produce por el pago de intereses de deuda que has emitido previamente. Entonces, claro, cuando tú emites mucha deuda, cada año tienes un componente de gasto muy tocho de pagar los intereses de toda esa deuda. Claro, pero es la mochila que te ha dejado el de antes. Que es la mochila que vas teniendo acumulando, por eso él dice, es que aunque haga el ajuste fiscal y elimine el déficit fiscal, hasta que no me quite el déficit cuasi fiscal, no puedo sanearlo todo. Claro. Y ahora el problema que tenía era de los pasivos que tiene el Banco Central Argentino y demás. Como matiz, y para complementar, al final tú te mueves con valores reales y valores nominales, ¿no? Entonces, si yo te debo 100.000, es una cifra nominal, ¿vale? Si hay inflación, tú con esos 100.000 que te voy a devolver vas a poder comprar menos activos que antes. Con lo cual, para mí es más fácil devolverte y para ti el rendimiento es muy inferior. Por eso la inflación siempre ayuda a que esté en una posición deudora. Claro. Porque el acreedor va a recuperar una cantidad en términos nominales que no en términos reales. O sea, tú imagínate que tú hace un año dices, con los 100.000 que me devuelva Marc, me compraré un piso. Pero cuando Marc te devuelve los 100.000, los pisos ahora valen 400.000. Con lo cual, si yo he vendido un piso por otro lado, te he podido devolver la deuda y quedarme con 300.000 en mi bolsillo. Y por eso se le ponen intereses, para tratar de compensar eso, pero si la inflación va más allá de los intereses, ahí estás perdiendo dinero. Si la inflación se te desmadra, entonces ya pierdes mucho dinero. Y el Estado siempre gana porque al final ellos tienen impuestos en el IVA, que va sobre el precio. No, pero claro, porque va sobre términos al final, los impuestos es sobre lo que se paga, con lo cual, ¿por qué España, por ejemplo, está en récord histórico de recaudación? Pues no solo porque la economía vaya mejor o porque haya más empleo y demás, sino fundamentalmente porque como ha habido inflación, pues ahora recauda un porcentaje sobre más. Claro, y además piensa que la tarifa del IRPF trata términos nominales, con lo cual si todo el mundo gana más,
Que realmente gana más en términos nominales. En términos reales incluso gana menos. O sea, Totalmente. eres más pobre y vas a pagar más impuestos. Y aquí está la justicia redistributiva de España. A mí me hizo gracia cuando Bien. Milei dijo que iba a poner que imprimir dinero iba a ser un delito contra la humanidad. De lesa humanidad. humanidad. En plan, que si venía un político después de él, y que esto no sé si es verdad, pero que si venía un político después de él y volvía a imprimir dinero, cuando volviese un liberal lo metería en la cárcel. A ver, yo creo, Es una exageración. yo creo que eso es una exageración, un eslogan y que no se puede hacer. O sea, quiero decir, lo puedes poner como delito de lesa humanidad, está en 1000 tratados y ese no figura, ¿vale? Pero luego después, o sea, no puedes Claro, yo volver estuve para atrás. pensando, y cuando volvimos con Fer y Marcos, de Fit Generation, y Fer es el de saber comunicar, estuvimos dándole vueltas, porque claro, son planteamientos de qué pasaría si hay deflación en un país, ¿no? O sea, siempre está habiendo inflación y como mucho se mantiene igual. Pero ¿qué pasaría si hay deflación? Es decir, que cada vez lo que tienes tú ahorrado vale más. Pues una de las derivadas que pensamos, que es la más lógica, es que la gente se pensaría más en qué invertir o qué comprar. Es decir, tardarías más en comprarte un coche nuevo, porque ese dinero, si no lo tocas, ya va creciendo. ¿No? Y porque el precio del coche va bajando. Cada vez va a valer menos el coche. Claro. O sea, el consumo, restringes el consumo de la gente, ¿no? Por otro lado, las empresas, al haber menos demanda, venden menos. Por lo tanto, ya no están creciendo tanto. Entonces, te piensas más en qué empresas invertir. Y esto ya es una fumada aquí, quiero ver qué pensáis. Yo pensé, oye, si ese es el caso, ¿no haríamos que el capital se volviese más inteligente a la hora de la gente invertir en cosas que pudieran a largo plazo ser una tecnología disruptiva? Porque las de ahora, que tienen demanda más baja, tus inversiones tienen que ser un poco más arriesgadas a largo plazo. Mira, ¿O eso es una locura mía? Yo para esto creo que no sé si es por donde he estudiado yo y demás, pero o por lo que veo, se nos ha metido en la cabeza, de algún modo, que la deflación es mala, que la inflación es mala, pero que un poquito de inflación, un 2, 3, Sí. 4%, que eso no pasa nada. No, incluso es lo bueno, yo es lo que he escuchado. Que es lo bueno, que es lo adecuado, lo que tiene que haber, un 2%. ¿no? Porque Que si dice no, el la banco- el economía banco- se estanca. Esto es lo que yo he oído. Exacto, porque así vamos creciendo. Claro, Te voy robando y así hay cosas buenas. claro, es un 2% porque es lo suficiente para que no se note. ¿Vale? Igual que el gobierno te mete retenciones de impuestos para que no se note cada mes y así no te meten el rejonazo de golpe una vez al año. Estafoso. Entonces, claro, ¿por qué hay inflación? Sí, en teoría la tecnología va aumentando, la productividad debería ir aumentando, los costes deberían reducirse y cada vez debería ser más barato fabricar este vaso, fabricar un coche, etc. O sea, todo eso tiene que ir hacia abajo. Y simplemente por los avances tecnológicos. Y sin embargo, los precios van subiendo. ¿Por qué? Tienen que subir un 2% porque si no la economía se estanca. Entonces, yo creo que con el tema de inversión no veo tanto problema si estamos en deflación, que el dinero al final va a tender a buscar un diferencial. Igual que tú ahora mismo que hay inflación, cuando inviertes en algo dices, a ver, yo solo invierto en cosas que me vayan a dar más que la inflación. Porque si, O que en un futuro piense que vayan a crecer, si ¿no? no estoy en una apuesta perdedora. O sea, quiero decir, no voy a invertir en esto que me da un 1% de rendimiento cuando la inflación está en el 4%, porque estoy perdiendo un 3%. ¿no? Entonces, con deflación operaría exactamente igual. Que dices, vale, ¿mi dinero vale más si lo dejo quieto? Sí. Pero si lo muevo, ¿puedo hacer que valga más que si lo dejo quieto? Y buscarías Pero ese diferencial. quizá tardarías más, o sea, serías un perfil menos arriesgado, ¿no? Porque si ya el dinero de por sí me da dinero... Cambiaría Pero es que el no- baremo de riesgo porque es relativo. No verías tampoco los crecimientos que hay ahora, porque hay menos dinero en circulación cada Vale. vez. Entonces, no verías que algo sube, no sería la norma, ahora es que todo crece porque hay más dinero. Pero entonces mucha gente simplemente ahorraría, tendría el dinero Bueno, en su casa. Puedes ahorrar ser. o puedes invertirlo en, O sea, en algo que vaya a crecer Mi más pregunta rápido. es, ¿el capital se vuelve más inteligente con deflación? Yo creo que sí, ¿no? Porque esperas más en dónde meterlo. No, yo creo que ¿O no? el capital se invierte menos en deflación. Porque tu expectativa de rentabilidad futura es más alta. Es decir, tú conservas y sigues viendo cómo avanza y invertirás siempre a futuro. Pero cuando ves que tu inversión, el precio va a caer mañana, pues digo, ya si eso invierto mañana. Bueno, ya si eso invierto mañana. Yo es lo que te decía, que quizá te pones a hacer apuestas en vez de en cosas que te den un 5% con un poco de riesgo. Si dices, si mi capital ya en mi casa, sin riesgo alguno, sube,
solo es cosas que te prometan más riesgo. Pensad también que hay un O sea, movimiento. más beneficio a largo plazo. Hay un movimiento también en el comportamiento del consumo cuando van bajando los precios, que lo mencionábamos antes. En plan, Claro. ¿por qué te vas a comprar el coche en enero Claro. si te lo puedes comprar en junio y va a valer menos? Porque hay deflación. Depende de cuánta deflación, que tampoco puede haber una hiperdeflación, sino que irá bajando un poco, ¿no? Entonces, pero eso te ¿y deja. esto no crees que hace que las empresas innoven más? Porque dice, No, justo ahí, porque hay más renta disponible al final, porque tú al final estás consumiendo menos porque los precios están bajando, con lo cual te queda más renta disponible para comprar otras cosas. O sea, digamos que a ti como ciudadano se te está devolviendo parte de tu capital que tú decidirás qué hacer con ello. Puede ser ahorrarlo, puede ser comprarte otra cosa. A lo mejor antes era o coche o qué sé yo, o puede ser o tele o iPhone, y ahora pues dices, hostia, pues ahora me puedo comprar la tele y el iPhone también. Pero piensa que la empresa para innovar tiene que invertir, y si no vende coches no tiene cash, y si no tiene cash no puede invertir. Es decir, al final yo creo que el hecho de que haya un poco de inflación genera esta circulación del dinero más rápida, que es lo que hace que de alguna forma Pero aquí haya más recursos. yo siempre miro quién sale ganando. ¿Quién gana si hay inflación? El Estado. primero Estado. no, el gobierno- el ¿Y Estado es el número quién uno. decide si hay inflación? El Estado. El Banco Central. Pues ya está. pues visto queda.